congregación virtual que tenemos atrás de la cámara, o atrás del lente, que nos están siguiendo. A todos ustedes también sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 10. Y vamos a hacer esto, miren, vamos a leer los versos 16 a la primera parte del verso 26. Aunque le parezca raro, hice esa división hermenéutica o exegética, si vamos a hablar de la interpretación de los versículos. Y ahora va a ver por qué hago ese tipo de división. Así que no se preocupen, no es que estamos cortándole a la Biblia algo. Lo que pasa es que si seguimos vamos a estar horas acá hablando. Es un texto muy, muy lindo para predicar. Pero entonces, capítulo 10 de Mateo, verso 16, es Jesús el que habla. Y dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis. Padre, gracias por tu palabra, como siempre, y te rogamos ahora que, por favor, la apliques a nuestros corazones. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es un hermoso pasaje, vamos a hacer algunas aclaraciones. Pero cuando consideramos acá lo que tenemos a ver es la comisión de Cristo a los discípulos. Eso es más o menos todo de lo que se está hablando en estos versos, por ponerlo en una frase. Y cuando el Señor Jesucristo comisiona a estos hombres, a estos discípulos, noten ustedes que comienza ahí en el verso 16. Vamos a trabajar con las Biblias, así que abran bien sus Biblias y miren lo que nos dice la Escritura. Yo siempre voy a ser el guía, simplemente, para que ustedes tomen nota de lo que dice Jesús en estos versículos. Dice, he aquí yo os envío, dice el Señor. ¿Y para qué? Verso 18 nos dice, fíjense allí un poquito más abajo, que es para testimonio. Y noten ustedes que, si bien es cierto, es muy específico acá, se refiere a los 12 discípulos, y cuidadito con esto que estoy diciendo, porque después vamos a ver la importancia de esto en su contexto. Está hablando a los discípulos de Cristo, a los 12, y luego sí, en el verso 32, ya lo hace un poquito más extenso, porque dice allí a cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, etc. Así que parte de los 12 hombres y luego se mueve hacia un terreno más amplio. Así que cuando Jesús, o consideramos nosotros la comisión que Jesús hace de estos hombres, notamos que los envía
no para encontrarse en la sociedad donde son insertados como personas que van a vivir una vida relajada, una vida de tranquilidad, una vida próspera, de aceptación social o insertación, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, como que está todo bien. Es todo lo contrario. ¿Lo notó eso? Es todo lo contrario lo que plantea el Señor Jesucristo. Son enviados a un campo hostil, persecutor, violento. Son enviados para sufrir oprobio por causa del Evangelio, de identificarse con la persona de Jesucristo. Inclusive son enviados para ser maltratados y traicionados, inclusive por los miembros de su propia familia. Eso lo vemos allí en los versículos que acabamos de leer. Hoy, hermanos queridos, en la predicación de púlpito se nos dice que si abrazamos el Evangelio, que si doblamos las rodillas a Cristo y lo aceptamos como Señor, lo que vamos a recibir es una vida abultada, una vida cómoda. Si tú vienes a Cristo, se te van a terminar todos los problemas. No vas a tener problemas económicos, no vas a tener problemas de salud, no vas a tener problemas sociales o persecución. Vas a ser una persona que va a vivir perfectamente bien. Por lo tanto, se inculca a las masas a acercarse a Jesucristo para recibir todos y muchos otros beneficios. Dice un famoso predicador nigeriano, él acuñó esta frase que me llamó la atención y dice: de cada semilla nace un milagro. Qué interesante, de cada semilla nace un milagro. Eso es lo que le predica a la congregación, una congregación muy grande. No interesa el nombre, no me interesa apuntar ahora individuos, sino la enseñanza que se está dando en la actualidad. Ahora, se dio cuenta que Jesús, cuando miramos estos versículos, no nos envió primero a los discípulos y luego por extensión a todos nosotros que ya formamos parte, somos discípulos de Cristo y formamos parte de la iglesia. No nos envió a sembrar dinero para recibir milagros o beneficios o aceptación social. Yo no sé si usted no se dio cuenta de eso, pero allí no encontramos a Jesús diciendo semejante cosa, diciendo: siembren ustedes abultadamente para que entonces pueda tener beneficios del Señor, sino que nos envió en ese sentido a sembrar el Evangelio de Cristo para poder cegar almas para el reino de los cielos. ¿Lo entiende la iglesia de hoy eso? Ahora, pensemos un poquito, un momento, cómo serían evaluados, pienso yo hoy, estos discípulos en las condiciones en que son enviados en la actualidad. Supóngase que hoy tenemos a estos 12 hombres yendo al mundo, ¿no es cierto?, y encarar las cosas que el Señor Jesucristo predice en estos versículos. Y yo hago una lista de lo menos 5 puntitos que veo rápidamente, podemos hablar de mucho más, pero que se encuentran en esos versos. Número 1, son discípulos entregados a las autoridades. Se trata de discípulos que son llevados a esas autoridades a fuerza bruta, por pura fuerza, son llevados de prepo a presentarse delante de esas autoridades. Se les castiga a esos discípulos por convicciones, despojándolos de su libertad y también de sus saberes, por no decir y exagerar la cosa, de separarlos de su misma familia, porque si los meten preso a esta gente por causa de Cristo, terminan separados de su familia, ¿se dan cuenta? Así que son personas que por sus convicciones son empobrecidos en la sociedad, son quitados de sus bienes. Se habla de discípulos traicionados por sus propios familiares, en el peor de los casos. Y también se agrega allí discípulos que son aborrecidos por la sociedad entera.
Es tremendo el cuadro que presenta Jesús en esos versos. Así que tenemos discípulos entregados, llevados por la fuerza, despojados, traicionados, aborrecidos. Y esto nos dicen hoy que sucede en el pueblo de Dios porque usted siembra poco. Si su siembra es escasa, va a recoger pocas bendiciones. Así que si usted está pasando todo lo que el Señor dice aquí de los discípulos hoy, en la actualidad, es porque el problema con usted es suyo primero, no es de la sociedad, del mundo, de lo que predijo el Señor. El problema está en usted. ¿Y cuál es el problema? Usted está sembrando poco y es por eso que en una siembra escasa, pocos milagros, según dicen estos individuos. Si su siembra es mucha, va a pasar lo contrario. Todos estos aspectos negativos que se enlistan acá van a pasar de largo y usted va a vivir una vida próspera, es decir, va a amasar billete y entonces Dios le va a decir, inclusive con todos los bienes que tienen los paganos, porque Dios se va a encargar de despojar a la gente del mundo para entregarle los bienes del mundo en bandeja a cada uno de sus hijos que han sembrado abultadamente. Bueno, honestamente yo no veo nada de eso en las palabras de Jesús. Yo no sé usted. Pero en ningún momento vemos que en lo que predice el Señor Jesucristo se encuentra ese grandísimo disparate. Incluso, fíjense en el contexto posterior, en el versículo 26 de este pasaje bíblico, si usted se fija un poquito más adelante, no dice que la vamos a pasar bien. Dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo rápidamente en esos versos? Primero que el mundo puede matar el cuerpo. Lo que no pueden es tocar el alma, pero ahí está indicando que ciertamente pueden, y por cierto la historia habla muy claro de eso, los discípulos murieron a manos de la persecución, pasaron las 1001 y pueden caer como los pajarillos. Pero dice, aún con todo eso, nada escapa de las manos de Dios. Los pajarillos caen, pero ninguno de ellos cae sin que lo sepa Dios. Así que cuidado, en el contexto nos estamos dando cuenta que no está hablando de prosperidad. Así que esto hay que tomarlo muy en cuenta en la actualidad, porque lamentablemente muchos se acercan a la iglesia para buscar el beneficio, ¿no es cierto?, de la prosperidad económica o financiera, de escapar de el repudio social porque nos identificamos con Cristo y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver que el anticipo que hace Jesús cuando sembramos en el Evangelio es muy distinto a lo que prometen en la actualidad. Y esto me da el título de la predicación, que la titulé La carga de un discípulo. La carga de un discípulo es el título de hoy. Ahora, otra vez Jesús dijo, ¿se acuerdan ustedes? Que el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿De qué habla Jesús ahí? Consecuencias. Lo que está diciendo es que si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, hay que cargar una cruz. Y la cruz representa sufrimiento, tormento. Va a costar llevar el seguir a Jesucristo. Hay que llevar una cruz. Y es por eso que Jesús nos advirtió, si alguna persona no está dispuesto a cargar esa cruz, no me puede seguir, porque seguirme a mí implica sacrificio, no bienestar como lo promueven en la actualidad. Noten que en el versículo 16, otra vez síganme con sus Biblias, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Vaya tomando nota, los estoy enviando como ovejitas, pero ¿a dónde? Los meto adentro de una jauría de lobos, pero mucho ojo.
Fíjese que en el versículo 24 y 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Así que, verso 26, no los temáis. Y se repite eso de no temer en otras dos oportunidades, ahí en el verso 28, después mírelo en casa, y en el principio del versículo 31 de ese mismo capítulo. No los temáis. Así que, ¿qué les pide Jesús con estas palabras? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo en los versos 24 y 25? Bueno, ¿qué es lo que trata de decirnos? Es lo que está diciendo al final del verso 25. Si al padre de familia lo llamaron Beelzebú, ¿qué esperan ustedes? Que por cierto es lo que sucedió, ¿eh? Lo trataron a Jesús de echar demonios, eso está en el capítulo 9, verso 34, de echar demonios por influencia del demonio. Así que lo que está diciendo Jesús, si a mí, ¿no es cierto? Él es el padre de la familia. Si al padre de familia lo tratan como un demonio, prepárense, porque ¿qué no les van a decir a ustedes entonces? Pero tiene sentido, lógico, si al Mesías lo tratan en esos términos, ¿quiénes somos nosotros? Así que vayan preparándose, porque la cosa no es fácil. Contemporizando un poquito esto, en la predicación actual, otra vez, insisto, parece que esto es un remache, ¿no es cierto?, sobre el mismo tema, pero se predica absolutamente todo lo contrario a lo que dice Jesucristo. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad del caso. Hoy no solamente nos dicen que nos van a tratar, si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, se me va a tratar como rey, o seremos tratados como reyes, porque somos los hijos del rey y merecemos los bienes de la realeza. Por lo tanto, debemos acercarnos al Señor. Pero vamos a ser tratados como reyes y disfrutar la vida como realeza si nosotros sembramos mucho. Y la gente, ¿qué hace? Bueno, se pone a sembrar. ¿Sembrar qué? Plata en los platillos o las bolsas de los colectores de ofrendas. Bueno, Jesús nos está poniendo en antecedente en estos versículos. Vuelvo a repetir, primero a los discípulos y luego por extensión a todos los demás, a que por causa de Cristo no van a ser prósperos en este mundo, sino maltratados e insultados, inclusive con adjetivos terribles, al punto de llamarlos demonios. Si al Señor le dijeron eso, ¿no es cierto?, los apelativos más grotescos vamos a recibir los discípulos. Así que Jesús lo que está diciendo en definitiva es que vamos a estar en medio de lobos, no en medio de amigos. ¿Entienden eso? Esto es bravo, esto es serio, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a estar en medio de una jauría de animales depredadores violentos, no de personas que están diciendo, vengan con nosotros que los vamos a recibir con brazos abiertos, no tengan problema que acá los vamos a tratar muy bien. Ahora, ¿cuál es el contexto acá? A ver, tenemos que ir un poquito más atrás al capítulo 9, miren ahí en sus Biblias. Yo me voy a mover hasta el verso 32, podemos ir más atrás, pero se nos va a ir toda la mañana con esto. Entonces, verso 32, se nos está diciendo que Jesucristo andaba por allí y le trajeron a un endemoniado. Yo se los abrevio más o menos, se los voy a parafrasear, traen a un endemoniado mudo y Jesús ve la condición terrible de esta persona y lo restaura. Le echa el demonio. Y esto es un cuadro que no lo leas rápido, porque tenemos que preguntar por qué Dios decidió por inspiración plasmar las Escrituras o la vida de Cristo con estos incidentes de personas, por ejemplo, demoníacas. Y lo que está sucediendo acá es que se está mostrando la condición espiritual a la que había descendido el pueblo de Israel. No es simplemente un endemoniado, es un judío endemoniado. ¿Y qué tiene de relevante esto? Bueno, estamos hablando del pueblo que fue rescatado por Dios, por gracia, los sacó de la esclavitud en Egipto, les entregó la tierra, moró Dios en medio de ellos, los protegió por siglos. Dios tenía a este pueblo protegido de todos. Los demonios tampoco podían penetrar allí.
Se encargó de cuidar desde el principio, desde que hizo la promesa de cuidar a los que traerían cumplimiento de la promesa. Y allí nació una gran nación. Dios envió predicadores que conocemos como profetas para orientar, para discipular, para instruir a esta nación. Era gente que adoraba a Dios, que tenía la ley y con ella podían entender los propósitos de Dios y adorarlo como corresponde. El manual para que el hombre pueda acercarse a Dios como corresponde. Así que tenían un privilegio que no tenía ninguna nación de la tierra. Y es irónico, podemos entender que los pueblos de la tierra eran paganos y estaban, ¿no es cierto?, adoraban demonios, pero no el pueblo de Israel. Y la situación fue tan grave, la situación espiritual, que incluso ahora los demonios se desbordan dentro del pueblo y se dan el lujo de poseer a aquellos que eran de Dios. Aquellos que formaban parte del pueblo escogido de entre las naciones. Eso nos habla de la condición deplorable en lo que descendió esta sociedad. Por eso se nos está mostrando gente endemoniada, porque nos hace pulsar la situación espiritual del pueblo de Israel cuando Jesucristo vino a predicar el Evangelio. Claro, restaura a este señor, ¿y qué hacen los judíos, los líderes? Verso 34, dice, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios este. Así que lo ven a Jesús predicar, ve que restaura a este pobre infeliz allí, destrozado por los demonios, y estos señores, en lugar de decir, pero, a ver, ¿qué está pasando acá? Esto es una cosa seria, este hombre. Lo que dicen es, no, eso es operación demoníaca. Otra vez es lo que el Señor Jesucristo dice ahí en el capítulo 10, versículo 25. Dice, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿qué no le van a decir a ustedes? Otra vez, es porque los líderes lo acusaban de hacer estas cosas extraordinarias en nombre de Satanás. Verso 35 dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas, caminaba, ¿no es cierto?, entraba a los hogares para poder compartir el mensaje de salvación con las almas. Y Jesús, mientras va caminando, dense en cuenta ustedes que empezó a percibir la condición devastada de la sociedad, la condición desesperada en que se encontraba la gente. Verso 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eran ovejas en medio de lobos. Los predicadores, los líderes de Israel eran lobos rapaces, que lo que hacían era explotar la fe de esta gente. Y lo que hacían era despojarlos, maltratarlos, hacerlos pedazos. Y cuando Jesús vio ese cuadro, pero le partió el alma ver este cuadro tan lamentable de gente abandonada. A pesar de tener pastores, el pueblo de Israel, y esto es algo muy triste, ¿no?, de ser un pueblo que se dedicaba a adorar a Dios por medio del culto, presentaban ofrendas y tenían todos un ritualismo complejo y bien organizado. Sin embargo, dice que estaban desamparados espiritualmente, sin un verdadero pastor que les dé dirección u orientación, los pastores de Israel. A mí me hacía recordar cuando meditaba en esto las palabras del gran David en el Salmo 23, cuando decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué triste es que esta gente, teniendo a Jehová, sin embargo, estaban desamparados. Pero cuidado acá, porque no es Dios el que desamparó a sus ovejas. Fue el pueblo el que desamparó a Dios. Ellos fueron los que se alejaron de ese buen pastor para seguir a estos pastores ladrones que eran lobos rapaces. Hermano, la iglesia de hoy, la verdad es que no ve las multitudes con los ojos de Cristo. A lo menos hoy, por hoy, no lo estamos viendo en esos términos. Nosotros en la actualidad vemos a las multitudes, sí, desamparadas y dispersas, pero como una oportunidad para agarrarlos y llamarlos y congregarlos a todos ellos
en un edificio para despojarlos. Nosotros levantamos los ojos y miramos una oportunidad. No miramos el estado deplorable de la gente. Nosotros miramos números. Comerciar con las almas, cuando no pasamos de largo por esas almas. Los ignoramos completamente. La iglesia de hoy, me duele mucho decirlo esto, pero nosotros no percibimos gente lastimada espiritualmente. Nosotros vemos gente. Nosotros vemos la sociedad. Vemos el mundo. Vemos multitudes. Jesús, cuando vio las multitudes, vio otra cosa distinta a lo que vemos los cristianos del siglo XXI. Y para vergüenza de la iglesia lo digo esto. No estamos cumpliendo la comisión. No estamos viendo la condición espiritual de nuestro vecino, de nuestro familiar, de nuestro amigo, del otro con el cual convivimos en esta ciudad y en cualquier rincón de la tierra. Porque si nosotros viviéramos con los ojos con que miró Jesucristo a esta gente acá en el capítulo 9, tendríamos exactamente el mismo sentir que tenía el Señor Jesucristo. Compasión por las almas. Estaríamos rogando a Dios por esas almas. Iríamos a esas almas para hacer lo que hizo Jesucristo. Dice allí en el versículo ese, verso 35, que recorría cada ciudad, cada aldea, se metía en las casas para compartir el Evangelio. Y lo hacía porque realmente era movido a compasión por la gente. Eso no se hace más. Hoy es escaso encontrar misioneros que estén dispuestos a recorrer ciudades y aldeas en los lugares más descampados para ir a llevar el Evangelio, ¿no? Hoy nos concentramos en las mega iglesias donde pagan buenos salarios y donde llegan las multitudes y enriquecen a los líderes de las iglesias. Y la gente subvenciona ese estado deplorable que se ve en la iglesia contemporánea. Así que estas personas, a pesar de tener pastores, eran personas totalmente abandonadas. Y los abandonaron a un estado miserable, un estado deplorable, en medio de una sociedad invadida de demonios, de espíritus malignos que estaban haciendo, no tenían tregua con ellos. Pónganse a imaginar, cuando miramos el caso de aquel famoso hombre de Gádara, ¿no es cierto?, una región del territorio bíblico. Y este pobre hombre estaba invadido de una cantidad de demonios y la forma miserable en la que vivió este pobre hombre. Y la gente pasaba, iba y venía, nadie podía hacer nada por ese desgraciado. Hasta que vino Jesús y pudo hacer algo por ese individuo. ¿Dónde estaban los líderes religiosos? ¿Dónde estaban los pastores de Israel? Que debían de haber ido a visitar a ese hombre y predicarle el Evangelio para que mediante la aceptación de la voluntad o la bondad divina pueda ser liberado de esa esclavitud. Pero no, los pastores de Israel lamentablemente los dejaron abandonados a la merced del destino y dice que eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Ahora, ¿qué cosas debe tener en cuenta un discípulo de Cristo en su trabajo de testimonio al mundo? Y acá quiero que observen algunas cosas, porque noten que allí dice, he aquí, dice el Señor, otra vez estamos en el capítulo 10, verso 16, he aquí, yo os envío. Ese he aquí es muy importante, porque lo que está es un imperativo, en el original, es una orden que está dando el Señor Jesucristo, y ese he aquí quiere decir, tomen nota de lo que estoy diciendo. Tomen nota. Y entonces les va a decir o les va a pedir que tomen nota de lo siguiente. Número 1, verso 16, debemos ser discípulos, pero discípulos prudentes y sencillos. Prudentes y sencillos. El sean es otro imperativo, es una orden. Quiero que sean de esta manera.
no de otra, sino de esta forma: prudentes y sencillos. No la persona descomedida, esa persona que, en fin, tumultuosa, arrojado, precipitado, una persona irresponsable y sin control en medio de lobos, porque si nos metemos de esa manera no tenemos chance. Una oveja que se quiera hacer la piola, que se crea que es un lobo y puede vivir con los lobos, es una oveja. Cuando el lobo la huele, se la comen cruda. Así que dice, cuando entren en medio de los lobos, sean prudentes, no irresponsables. Y número 2, no quiere tampoco que sea un discípulo altivo, soberbio, un fanfarrón, un ostentador, que está lleno la iglesia de eso. Una oveja arrogante frente al lobo, que diga, tú a mí no me puedes tocar. Vamos, por favor, pobre oveja, no le queda nada. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús otra vez usa el ejemplo de ahí animales, ¿no es cierto? La serpiente y la paloma, que son animales propios, ya la gente conocía eso. Tal vez hoy utilizaría otras figuras, pero en ese entonces eran comunes las serpientes y las palomas, y usa eso. Miren la actitud de los animales: prudencia y simpleza. Así que hoy qué sé yo, los pastores son arrogantes, especialmente cuando se trata de las cosas espirituales. Nos creemos que somos más fuertes que los demonios. Agarren al demonio por el cuello. Qué sé yo, es una cosa, no tenemos respeto por nada, ni por nadie. Y los demonios se nos matan de risa, nos llevan de la nariz para todos lados. Y es tal la arrogancia que van estos individuos diciendo, yo tengo toda potestad sobre ellos. Dios tiene potestad sobre ellos, usted no tiene nada. Si Dios saca la protección sobre su persona, se lo comen los lobos. Si usted se mantiene en pie es porque tiene un protector alrededor suyo. Usted no tiene poder para hacerle frente a los demonios. Dios tiene poder para encararlos. Pero somos tan arrogantes en la iglesia de hoy que pensamos que somos el Superman del cielo y venimos acá y nada nos puede tocar, no nos pueden hacer absolutamente nada. Vamos. Noten que Jesús nos manda entrar, tomen nota, al terreno del enemigo. Nos dice, vayan donde está el peligro, donde está la amenaza, en medio de lobos. Esto es interesante porque en Israel se habían metido, ¿no es cierto?, lobos rapaces. Es lo que nos dice el mismo Mateo en el capítulo 7. ¿Se acuerdan que Jesús en el Sermón del Monte decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? La palabra rapaces quiere decir ladrones o salteadores. Así que Jesús le advirtió a la gente que lo escuchaba, tengan cuidado, porque se van a meter en medio del pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel al que le estaba predicando el Sermón del Monte. Dice, ojito gente, ojito multitudes, porque se van a meter, y se habían metido en el pueblo, lobos rapaces. Y apuntaba a los líderes religiosos de la nación, escribas y fariseos, que ellos eran los lobos rapaces, y despojaban al pueblo de Israel y los dejaron en esa condición deplorable, ovejas desamparadas y dispersas. Luego entramos a la era de la iglesia. Y ya no es Cristo, pero ahora el apóstol Pablo el que advierte que a la iglesia también, como sucedió con Israel, porque no estamos vacunados, se van a meter lobos. Nos decía el apóstol Pablo cuando abandonaba la ciudad de Mileto y partía para Éfeso, en el capítulo 20, verso 29 de Efesios, y decía, yo sé, no es tal vez, sino estoy seguro que no les quepa la menor duda que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ciertamente hace 2000 años que estamos siendo invadidos por lobos rapaces, y en los últimos 20 años es un asalto a mano armada a las ovejas de Cristo. Estamos llenos de rateros, lobos, que con sus colmillos despedazan las ovejas de Cristo Jesús. Y se los estamos permitiendo.
Pero lo que es irónico, ¿no es cierto? Otra vez, Jesús le mandaba al pueblo, a su generación, cuando vino a la tierra, cuídense de lobos rapaces porque los hay. Pablo le dice a la iglesia, cuidado, porque se van a meter en la iglesia lobos rapaces y nosotros hoy somos testigos de eso. Y entonces llama poderosamente la atención que ahora Jesús nos manda meternos a nosotros en medio de lobos rapaces. Toma nota la dinámica, porque Jesús decía, no permitan que los lobos rapaces se metan dentro de la iglesia, primero dentro del pueblo de Israel, luego de la iglesia, no permitan eso. ¿Y qué hicimos nosotros? Eso es lo que permitimos. Pero Jesús dice, no permitan eso, sino por el contrario, ustedes se van a meter adentro de los lobos rapaces. No ellos dentro nuestro, sino nosotros en territorio de ellos. ¿Se dan cuenta qué distinto es el cuadro que plantea Jesús a lo que se da en realidad? Hoy hemos hecho al revés. Abandonamos nuestra presencia en medio de los lobos rapaces y hemos dejado que los lobos de afuera, a quienes tenemos que visitar con el Evangelio, se nos metan dentro de la iglesia y ellos son los que ministran supuestamente las cosas sagradas. Y bueno, así nos está yendo. La iglesia está siendo despedazada desde dentro por esos lobos rapaces. Y no solamente eso, pero resulta que cuando nosotros salimos de la iglesia, ya consumidos por los lobos, y nos vamos al mundo, sucede algo muy interesante, porque vamos a los lobos de afuera y nos sentamos con ellos y los acariciamos, como si fuesen perritos domesticables, que es el pagano. Los lobos rapaces a los que se refiere Jesús es el mundo. Usa figuras con el mundo animal para hacernos entender la dinámica de nuestras relaciones. Y el cristiano se va al mundo y acaricia, ¿no es cierto?, al lobo como un perrito. No pasa nada. Es lindo el perrito y el perro saca la lengua, ¿no es cierto? Y ahí está tranquilo el animal. ¿Sabe usted que los perros, los lobos, probablemente de ahí salen todos los perros hoy, mientras tiene el estómago lleno, está piola? No sé, ¿no? Yo nunca toqué un lobo y no voy a tocar jamás un lobo por las dudas. Pero mientras está con el estómago lleno, juega con los otros perros de la manada, con los cachorros. Por ahí pasan los animales que puede cazar y no le da ni 5 de la hora. Así que usted puede, a lo mejor, hay quienes se han atrevido a domesticarlos, ¿no? Así que usted mientras está el lobo tranquilo y bien comido, bárbaro. Pero cuando la naturaleza llame, mi querido, ¿sabe qué? Usted se queda sin brazo. Qué perrito ni qué 8 cuartos, se lo come crudo. Es un lobo rapaz. Usted no puede ir a acariciar un lobo. Tarde o temprano va a sufrir las consecuencias. Y lo que está diciendo Jesucristo es que nos está enviando no para ir a acariciar lobos, sino que tengamos cuidado porque vamos a un terreno hostil, peligroso, en medio de lobos rapaces. Ahora, las ovejas son animales tontos. La oveja no se da cuenta que va en medio de los lobos, ¿no es cierto? Es un animal que si no la lleva el pastor a comer, se muere de hambre. ¿Dónde está el agua? No la busca nunca. Es un animal chambón, no sirve para nada, ¿no es cierto? Sirve para dar lana, nada más. Sin el pastor, la oveja está frita. Pero sin embargo, nos dice a nosotros, los discípulos, cuidado, ustedes, la oveja es un animal tonto, pero ustedes no sean tontos. Sean prudentes y sencillos, porque yo los envío como ovejas en medio de lobos. No dice que somos ovejas, sino como ovejas, pero debemos ser ovejas que actúan con prudencia y con sencillez de corazón. Número 2, debemos ser discípulos apercibidos. Fíjate, verso 17 dice, guardaos de los hombres. Ese guardaos es otro imperativo. Y eso lo que quiere decir es apercíbanse, ponga atención, mucha atención a la naturaleza hostil de los lobos, los hombres. ¿Por qué razón? Porque las intenciones de esos hombres no son favorables al pueblo de Dios. Puede ser que por un momento, mientras están tranquilos,
se acerquen y quieran ser nuestros amigos, pero la naturaleza va a tomar lugar en algún momento y se van a dar vuelta y van a mostrar lo que son. Nota bien, verso 17, dice, los van a entregar. Verso 17, segunda parte, los van a azotar. Verso 21, los van a traicionar. Verso 22, los van a aborrecer. Se enlistan 4 tipos de persecuciones en esas palabras de Jesús. Número 1, verso 17, persecución religiosa. Verso 18, la persecución política. Van a ser entregados a los gobernantes. Verso 21, persecución familiar. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido la persecución de algún familiar o familiares que nos castraron de la familia por el hecho de habernos acercado a Cristo Jesús? Hemos abandonado la religión familiar, hemos abandonado los principios y nos persiguen, nos marginan, nos dicen de todo. La misma familia que antes los recibía en la mesa nos desprecia. Acá no vengas a mi casa porque eres un evangélico. Y luego tenemos, verso 22, la persecución social. Con razón que Jesucristo nos dice que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Número 3, deben ser discípulos sosegados, calmos, tranquilos. Versos 19 y 20. No ir temblando, poniendo el pie acá para que no se despierte el lobo, poniendo el pie por el otro lado y pasamos por arriba de las fieras, con mucho cuidadito. No dice, vayan tranquilos. Qué cosa más irónica, ¿no es cierto? Porque que una oveja en medio del lobo, si necesita un pastor, es porque no puede estar tranquila. Pero nosotros, ovejas de Cristo, el cuadro es diferente. Otra vez dice este hombre, mas cuando os entreguen esos lobos, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No os preocupéis qué habéis de hablar. En otras palabras, no vivan afanados. Ahora, acá déjeme hacer un paréntesis un poquito, ¿no? Porque usted va a encontrar a muchos charlatanes que se paran en los púlpitos y abren la Biblia, ¿no es cierto?, en cualquier pasaje bíblico y empiezan a enseñar sin haberse preparado. Y entonces no van a un seminario, no agarran un libro, el domingo a la mañana se levantan, tienen media hora de oración, supuestamente, y entonces se paran en el púlpito y dicen, bueno, a ver, ¿qué tiene Dios para nosotros? Abren la Biblia en algún lugar. Bueno, parábola de las águilas y la vid, vamos a hablar de Ezequiel capítulo 17. ¿Y cómo? ¿Y usted se preparó? No, no hace falta. ¿Pero cómo que no hace falta? No, porque el Señor dijo que no se preocupen porque dice lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Han escuchado alguna vez eso? Yo lo he escuchado muchas veces de personas que dicen no hace falta prepararse porque el Señor nos enseñó eso. Bueno, ¿sabe qué? Usted se tiene que bajar del púlpito, es un cara dura. Y somos caraduras los que le permitimos que se suba al púlpito. Porque la iglesia tiene que cuidar sus púlpitos. Y nosotros, la iglesia de hoy, hemos dejado que los lobos agarren el púlpito. Y entonces, hoy lo que tenemos son personas que no se preparan cuando los discípulos fueron hombres preparados por el mismo Señor antes de mandarlos a testificar. Note usted que en este punto ya estuvieron viviendo con el Señor y les va preparando, les va diciendo yo los envío, pero dice en el contexto que primero los preparó, les dio autoridad para poder hacer la tarea. Pero hoy, en fin, las personas dicen no hace falta la preparación. Ahora, noten ustedes que el Señor Jesucristo, por el otro lado, cuando nos envía, nos está enviando no a predicar a la iglesia en este contexto. ¿Se dio cuenta? Entonces estamos usando mal el versículo 19. Cuando vamos a la iglesia, nos subimos al púlpito o a la escuela dominical y enseñamos edificación a la iglesia. Jesús no está hablando
a los pastores de la iglesia cuando prediquen el evangelio que no necesitan prepararse. Está hablando que cuando seamos arrestados por las autoridades y seamos llevados delante de ellos para dar cuenta de nuestra fe, no tenemos tiempo de agarrar una Biblia, no tenemos tiempo de preparar un mensaje. Nos agarraron del cuello y nos metieron preso. ¿Cómo hacían con Pablo? ¿Cómo hicieron con el mismo Jesús? Y entonces en ese momento no vamos a tener tiempo de preparar, bueno, les voy a hablar del tema de la fe, o qué sé yo, alguna predicación expositiva. No, nos agarran así desprevenidos. Dice, no te preocupes cuando seas llevado por las autoridades, por la sociedad, por los familiares. Allí estaré yo, dice, te voy a dar la mano. Ahí te voy a dar yo, dice el Señor, qué es lo que has de decir para ser testigo a estas personas. Pero la gente dice amén a esa enseñanza desfachatada, que aquí tenemos un pasaje que respalda la irresponsabilidad cuando se trata de la predicación de púlpito. Y recuerden que ya el Señor nos dice en el contexto, no seamos irresponsables, seamos prudentes. Hoy la iglesia es una iglesia imprudente. No solamente es imprudente cuando sale y camina entre lobos, sino es imprudente cuando permite que los lobos se nos metan adentro, cuando se nos ha dicho, no tengan cuidado, no dejen entrar a esos lobos dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que lo que llama poderosamente la atención también en mi observación, esto es algo irónico, ¿no? Porque el Señor, noten ustedes que en medio de lobos, porque dice, yo los envío en medio de lobos como ovejas, pero llama la atención que nos manda en medio de lobos porque en medio de esos lobos hay ovejas escogidas de Cristo. No tiene sentido mandarnos a hablarle a los lobos si no hay algo para sacar de ahí. No tiene sentido. Jesús, ¿para qué nos manda a predicar al mundo? Para ganar almas. ¿O qué? ¿Nos manda al mundo para hacer turismo, sacar fotos con los lobos rapaces? No. Allí, en medio de esa jauría de bestias, hay ovejas que Dios ha apartado para que nosotros entonces compartamos el evangelio con cada uno de ellos. Este es un tema que hoy muchos no quieren aceptar, ¿saben? El tema de la elección, la predestinación y todo eso. No, eso no puede ser, eso no es bíblico. No, sí es bíblico. Si usted se toma el tiempo de estudiar, va a ver que por algo aparece la palabra predestinación y elección en la Biblia. Es muy bíblico. Estudia el contexto en que se mueven esas palabras, pero están ahí adentro. Y que hay ovejas en medio de esa manada de lobos, se lo pruebo con la Escritura. El Señor Jesucristo, si usted se va un poquito a... Noten ustedes en el versículo... a ver, ¿dónde estamos acá? Vamos a Juan, a ver, capítulo 10. Disculpen que lo saco un poquito del contexto. Váyanse a Juan capítulo 10. Y noten lo que dice el verso 14. Dice, yo, este Jesús, el que habla, yo, dice, soy el buen pastor. Y entonces, ¿qué? Bueno, el pastor nos dice, y conozco mis ovejas. Mis ovejas. No dice, conozco las ovejas. Dice, mías. Otra vez vamos al mundo lleno de lobos, pero allí en ese mundo hay ovejas que son de Cristo. Y no solamente eso, pero dice, esas ovejas que son de Él, agrega que lo conocen. Esas ovejas mías, dice, me conocen. Váyase al verso 27 al 29 de ese capítulo 10. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mi padre, y dice, verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿cómo? ¿Y los lobos? ¿No son lobos que arrebatan? Pero ¿qué dice Jesús? Mis ovejas
no me las arrebata nadie. O Jesús miente o hay algo acá que no está claro. Jesús no miente. El problema es la interpretación que se le da hoy. Dice, mis ovejas no me las arrebata nadie. Y la razón, verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Así que no hay demonio, no hay lobos, no hay nadie que pueda robar lo que es de Dios. Dios está metido en el asunto. Mis ovejas, dice, me conocen, escuchan mi voz, nadie las arrebatará, porque mi Padre me las dio. No se entregaron las ovejas, Dios se las dio a Cristo. Y entonces dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermosas palabras. Hay mucho para hablar de Juan, estaríamos toda la mañana, pero es extraordinario lo que nos está diciendo Juan en estos versículos, y que tiene relación directa con lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Nosotros somos esas ovejas, y nos está mandando como embajadores de Cristo al mundo, para ir a buscar esas ovejas. Lo que hace es agarrarnos a nosotros, discípulos, y nos envía al mundo, nos envía a donde está la jauría de lobos, para ir a predicarle a esas ovejas que el Padre tiene ya marcadas y se las entrega a Jesucristo. Somos por eso enviados en medio de lobos. No somos enviados para sacar foto. No es un safari, es para ir a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo puede tener chance una oveja en medio de lobos? Porque si dice que nos manda como ovejas en medio de lobos, Jesús no tiene reparos en decir que ahí afuera en el mundo es un mundo hostil. Pero ¿qué chance tengo yo como oveja de Cristo, aunque sea prudente y todo lo demás, qué chance tengo de sobrevivir en medio de una manada de seres feroces que hacen leña con el rebaño de Cristo? Bueno, ahí es donde justamente nos llama a tener confianza a Cristo. Dice, no teman a los lobos. Eso es lo que nos dice en el versículo 26. Dice, así que no los temáis. Bueno, que Jesús, fenómeno, pero ¿por qué no debo temerlos? Al fin de cuentas son lobos con unos dientes bien afilados. Y otra vez tenemos algo muy interesante. Número uno, porque es Jesús quien nos está enviando. Yo los envío. Yo soy el que les estoy diciendo este asunto. Jesús está metido en el asunto y no dice que nos está enviando para ser devorados o lastimados por los lobos, sino para ser efectivos, es decir, ser testigos suyos, como dice ahí en el versículo 18. En otras palabras dice, tengan confianza, no les tengan miedo a esos lobos rapaces. Yo los envío a ese lugar. Ahora, ¿cuál es la garantía de esto? Bueno, la garantía es que vamos con la presencia de un Dios trino que se hace cargo de nuestro cuidado. No vamos solos. Dice en el versículo, otra vez, versículo 20 del capítulo 10, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús dice, yo os envío, pero cuidado con esto, no vamos solos. Te vas al final del Evangelio de Mateo, ¿y cómo cierra este hombre? Fíjense, ya vamos a ir cerrando, ¿no? Porque ya deben tener hambre. Capítulo 28 de Mateo, tenemos a Jesús en Mateo 10 diciendo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y nos vamos acá al final del Evangelio y tenemos, fíjense, en lo que muchos llaman a esto la Gran Comisión. Y la Gran Comisión va seguida de lo que es la Gran Promesa. Pero nos quedamos con eso y yo veo, acá le meto una cosa más, que la Gran Promesa va acompañada de la Gran Compañía. Porque de lo contrario, una promesa, si no está garantizada, es solamente una promesa. Pero lo que hace la Gran Comisión, importante es la Gran Compañía, la Gran Promesa. Y lo que hace la Gran Promesa, importante es la compañía que tenemos, la Gran Compañía. Jesús dijo, yo estaré con vosotros. Yo voy con ustedes. Él dice, yo os envío como ovejas, pero allá voy. No van ustedes solos, yo estoy con ustedes. Y noten el versículo 18 que antecede a esto, yo voy con ustedes. En el verso 18 de Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo, pero luego dice, y en la tierra, donde están los lobos rapaces. Así que Jesús
tiene potestad no solamente allá en los planos del cielo, sino aquí en esa tierra hostil donde estamos siendo enviados. Por eso dice, no teman, porque Él tiene potestad sobre esas fuerzas. Y nos dice, vayan y yo voy con ustedes. El que tiene potestad absoluta sobre todas estas entidades, lobos rapaces, podemos meter en la ecuación demonios y todo lo demás. Él es el que nos protege de todos los peligros. Y entonces nos dice que vayamos a ser discípulos. Los discípulos enviados a ser discípulos. ¿Y cómo hacemos los discípulos? Dice allí, yendo a ellos para predicarles el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. 2, para bautizarlos, es decir, mediante el rito se simboliza el acto de ser insertados, incorporados en la familia del cielo. Y número 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice simplemente diciéndoles las cosas. No, hay que enseñarles, hay que instruirles. Pero para enseñar tenemos que aprender. Y luego estamos en condiciones de enseñar. Una cosita más, esto tal vez está un poquito fuera de contexto, pero noten en el capítulo 10 algo que es muy importante, quiero compartir con ustedes. Si me dan 5 minutitos. Noten que Jesús, cuando ve la situación desesperada en que se encuentra la gente espiritualmente en el capítulo 9, le dice a los discípulos, miren, ¿saben qué? Pónganse a orar, porque se necesitan obreros. Gente que, ¿a qué se refiere? No obreros pastores de iglesia, no, obreros discípulos que salgan a predicar. A eso se refiere. Nosotros hoy entendemos de obreros son los que se paran en el púlpito, el pastor de la iglesia local. No, acá no está hablando del pastor de la iglesia local, está hablando de gente que salga a los campos a predicar el Evangelio. Y noten qué interesante, porque Jesucristo nos está diciendo allí, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué es la mies? La mies es el grano que está listo para ser segado. O sea que Jesús está diciendo, pónganse a orar para que salgamos los discípulos de Cristo a colectar, a cegar, no a sembrar, sino a cegar lo que Dios ya ha preparado. Ese cuento de que tú hoy tienes que venir a sembrar para tener bendición no condice lo que dice Jesús. La iglesia no fue enviada a sembrar nada. La iglesia es enviada a cegar. Cuando los pastores dicen tienes que sembrar, no es el mandato a la iglesia de Cristo. Nosotros no somos enviados a sembrar, somos enviados a cegar. Y si hemos de sembrar algo es la semilla del Evangelio, para que las almas vengan a los pies de Cristo Jesús, las ovejas de Cristo, que vamos a secuestrar de las fauces de los lobos rapaces. Esa es la misión de la iglesia. Hoy los pastores dicen, si no siembras plata, no serás bendecido. Bueno, déjame decirte que estás perdiendo la bendición cuando estás sembrando dinero. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos segadores, no sembradores. Segadores de alma de en medio de la sociedad para llevarlas a los pies de Cristo Jesús y glorifiquemos a Dios, que es quien nos escoge para vida eterna. Noten que dice en el capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Verso 5, a estos 12 envió Jesús. Verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo dice que Juan el Bautista cuando comenzó su predicación decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A Juan lo metieron preso y entonces Jesús inició su predicación pública y abierta. ¿Y qué es lo que comenzó a predicar? Lo mismo que predicaba Juan. Capítulo 4, verso 17 de Mateo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús comisiona a la iglesia, a sus discípulos y al resto de la iglesia, y los comisiona y dice, predicar. ¿Qué cosa debemos predicar? No la siembra económica. Predicar el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué cambiamos el mensaje del Evangelio? ¿Con qué autoridad la iglesia de hoy se atreve a cambiar el mensaje?
Cuando la iglesia fue enviada a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, se ha hecho propicio para sacar a las abejas del Cristo de medio de las ovejas. Y lo que vemos hoy es el rapaje, la mentira, el fraude de personas que predican una obra que nos ha alejado de la comisión de la iglesia. La carga que tenemos que llevar los cristianos. Todos nosotros tenemos una carga. Si eres un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Los predicadores de hoy a mí no me vienen con cosas raras. Estos señores no son seguidores de Cristo. Todos estos predicadores de la prosperidad que vemos en la televisión o en el YouTube, que se la pasan pidiendo plata, mujeres y hombres, de cualquier nacionalidad, de cualquier edad, lo que sea, todos por nombre. Cada persona que hoy está predicando que tienes que sembrar es un farsante, un lobo rapaz que denuncio desde este foro público. ¡Ladrones! Nosotros, los que somos seguidores de Cristo, hemos de ir e ser introducidos, no dejar que los lobos se metan dentro. Nosotros somos enviados a introducirnos en donde están los lobos rapaces para llevar este evangelio, este mensaje, este único mensaje. Dios es propicio. El reino de Dios está abierto, el reino de los cielos se ha acercado y la única puerta de entrada a ese reino es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la comisión nuestra, no juntar plata. Dios quiera, hermanos queridos, que podamos cumplir esa comisión. Esa es la carga del discípulo. ¿La tomas o la dejas? Eso lo respondes tú delante del Señor. Padre, gracias por este episodio cuando comisionabas a los discípulos y luego vemos que eventualmente hablabas de alguno o algunos, aquellos que te seguirían después por la predicación de los discípulos y luego los apóstoles más adelante en las cartas que han dejado nos hablan a continuar la tarea mientras nos edificamos como pueblo tuyo. Perdona nuestro pecado, Señor. Hemos cambiado el mensaje, nos hemos salido de la línea. Hoy no estamos salvando las ovejas en nombre de Cristo. Hoy se las estamos arrojando a la fauce de los lobos. Ayúdanos, por favor, ten clemencia y danos a nosotros también compasión por las almas. Levanta nuestros ojos y permite que podamos ver las multitudes con tus ojos preciosos, dulces, que se duelen por la condición espiritual de los hombres. Ayúdanos, Jesús, te necesitamos desesperadamente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.